Zorrilla en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Presentará el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senador presidente. A nombre de las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y de Estudios Legislativos Primera, ponemos a consideración de esta honorable asamblea este proyecto de decreto que expide una nueva ley en materia de disciplina financiera para regular los empréstitos en estados y municipios, que modifica artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, también de la Ley General de Deuda y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las senadoras y los senadores recordarán la importancia y lo sensible de este tema. Es un tema que en los últimos años ha generado un aumento progresivo del volumen de deuda de estados y de municipios, que si bien es cierto, al día de hoy todavía no refleja un problema macroeconómico en las finanzas públicas nacionales, sí lo es para algunos estados y sí debe atenderse para lograr equilibrarse y que esta ruta y ritmo de crecimiento pueda modificarse. La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios es una ley reglamentaria a las modificaciones constitucionales que ya fueron aprobadas por la colegisladora y por esta Cámara de Senadores. Leyes que permiten generar condiciones de mayor certidumbre, de mayor transparencia y que generan además disposiciones específicas a observar para poder controlar la dimensión del gasto, para dar claridad al destino de estos recursos y para poderlos vincular a la creación de activos y a la inversión productiva en los estados y en los municipios. Esta nueva ley regula circunstancias fundamentales para generar orden en el manejo de estos recursos. Hay definiciones específicas a través de generar un registro general de deuda único para todas las obligaciones, para todos los pasivos que estarán involucrando en el tiempo recursos presupuestales de los estados y de los municipios. De manera puntual, limita el acompañamiento del gobierno federal en la garantía o el aval de futuros endeudamientos bajo la figura de la deuda estatal garantizada. La deuda estatal garantizada son todas aquellas erogaciones que no tienen definido ni etiquetado un destino presupuestal específico y que de alguna forma pueden generar condiciones de apoyo. Los ingresos de libre disposición, que también es una definición de la ley, son estas erogaciones que no tienen un destino particular y que sí logran agregar los recursos y los ingresos propios de los estados y de los municipios, más las participaciones congregadas en el rubro 28 del presupuesto de egresos de la Federación, más la proporción de los fondos vinculados a la estabilización de los ingresos presupuestarios para las entidades federativas. Con este conjunto de disposiciones se genera certidumbre de manera puntual en este esquema. Este conjunto de disposiciones, senadoras y senadores, genera un sistema de alertas que logrará medir el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan obligaciones registradas, permitiendo identificar aquellas que cuentan con un endeudamiento elevado de aquellos que han tenido un manejo mesurado en
en el uso de los empréstitos. El sistema de alertas definirá un tema de financiamiento neto autorizado a los entes públicos para los ejercicios fiscales subsecuentes. En materia de transparencia y de rendición de cuentas, la minuta establece que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de deuda. Otra aportación de la legislación que estamos proponiendo aprobar con el voto de todos ustedes tiene que ver también con la definición puntual de lo que debe entenderse por inversión productiva. La Constitución siempre ha señalado que los recursos provenientes de deuda o de empréstito deben tener por fuerza solo como destino la inversión productiva, pero era un tema vago que con esta nueva legislación de manera concreta se hace explícito en su definición. La inversión productiva es aquellos recursos que generan beneficios a la población y que pueden manifestarse a través de 3 rubros, que tienen que ver con la generación de infraestructura, que tienen que ver con la provisión de servicios, particularmente vinculados a educación y a salud y a seguridad pública. La minuta recibida por la Cámara de Diputados observó en el análisis de reflexión de las cámaras y de las comisiones unidas, de esta Cámara, algunas modificaciones. Estas modificaciones, en primer término, implicó modificar la Ley de Disciplina Financiera para generar las referencias al Distrito Federal, sustituyendo lo correspondiente por la Ciudad de México. En segundo término, se propone modificar el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera a fin de que las solicitudes de financiamiento que otorguen las instituciones financieras a través del proceso competitivo también señalen las condiciones de disposición y oportunidad de entrega de recursos. En tercer término, se propone modificar el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera para incrementar el porcentaje del techo de financiamiento neto autorizado para los entes públicos que cuentan con un endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15%. Una cuarta propuesta de modificación tiene que ver con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones excedan el 100% de los ingresos de libre disposición que ya fueron expresados en esta presentación. Por último, también se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo transitorio 14º a fin de establecer que los estados y municipios deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas para acceder a la deuda pública estatal. Estas son las quintas modificaciones que aprobamos las Comisiones Unidas al texto enviado por la Cámara de Diputados como minuta. Yo quiero reconocer aquí el trabajo profesional y serio de las senadoras y de los senadores integrantes de estas dos comisiones. Particularmente saludar el trabajo de quienes integran la Comisión de Estudios Legislativos, dignamente presidida por el senador Gracia, a quien desde aquí saludamos con mucho afecto. Reconocer el compromiso de las senadoras y de los senadores para encontrar salida a un tema que, de no atenderse, podría generar fuertes y graves desequilibrios, no solo en las finanzas públicas de algunos estados, como ya suceden, sino de las propias estabilidad macroeconómica del país. Sin distingo de origen partidario, las senadoras y los senadores integrantes de estas comisiones le cumplieron a México actuando de manera reflexiva, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y finalmente quiero también reconocer el arduo trabajo por más de 3 años de quienes vienen acompañando técnicamente los trabajos de las senadoras y particularmente la Comisión de Hacienda. Saludamos
a la Secretaría Técnica y al grupo de asesores, y de manera muy especial quiero destacar la participación, el compromiso y la aportación del maestro David Fonseca, quien sin lugar a dudas permitió encontrar luces a un tema que conoce particularmente bien. En términos generales, este es el dictamen que está a discusión en este momento, a consideración de las senadoras y de los senadores, y a quienes de manera muy sentida y con mucha humildad les pedimos acompañar con su voto aprobatorio. Muchas gracias por la atención. Es todo lo que tendría que decir en términos de la presentación, senador presidente. Muchas gracias, señor diputado presidente de esta comisión.